Buenas noches a todos, bienvenidos. Siempre un gusto saludarles, también a los que nos ven por internet, y el día de hoy queremos complementar un poquito, en relación a la conferencia de la clase pasada sobre la ley de la catancia y tener algunos puntos claros en el trabajo interno, ¿no? Mencionábamos en esta conferencia que esta ley de catancia es el karma superior y se va aplicando pues también a los que de alguna manera decimos estamos en el trabajo de la iniciación, ya sea pues obviamente en la fase más simple tendrá su nivel y en la fase más elevada pues tendrá el rigor más fuerte. Sin embargo, aplica para los que buscamos ese trabajo interno, decíamos. Ahora bien, el día de hoy queríamos también hablar sobre lo que es la ley del Dharma. Aquellas personas que a veces dicen, bueno, como mencionábamos en la conferencia anterior, mejor no conocer para no tener problemas y que no me castigue la ley, etcétera, que son falsos conceptos, como lo hemos mencionado, porque de alguna manera, bueno, pues la ley existe en todo lo que nos rodea, es parte de la misma matemática del universo, del mismo orden de la creación, ¿no? Y el día de hoy, complementando, diremos que la ley del Dharma pues también aplica para las personas o los aspirantes a ese trabajo, diríamos, de iluminación o de luz. Y no es el karma que conocemos. Aquí nos gustaría siempre hacer esa aclaración que puede hacer un poquito, a lo mejor que no les guste a algunas personas, pero sí los invitamos a investigar, porque se tiene la idea a veces en la gnosis de que karma es la retribución negativa por nuestras acciones negativas y que dharma es el premio a las acciones positivas. Esto, si nosotros nos ponemos a investigar, veremos que es un error. Y también algunos se lo atribuyen al maestro Samael. El maestro Samael nada tiene que ver con esto, puesto que tiene muchas conferencias en donde nos hace una aclaración muy fuerte en este sentido, que a veces nosotros mismos no investigamos y nos quedamos en la comodidad para una comprensión fácil de que karma es negativo o dharma positivo, pero esto no tiene una realidad. Incluso en alguna de las conferencias iniciales sobre la ley del karma, alguien nos escribía y nos decía que estábamos equivocados cuando mencionábamos que había karma positivo y karma negativo. Le aclaramos y él nos decía que el maestro Samael no lo enseñó así, entonces le mandamos incluso el audio donde el maestro dice que hay karma positivo y karma negativo. Y luego, con el tiempo, el maestro en enseñanzas ya más avanzadas nos habla mucho sobre temas como el bodhisattva, el bodhisattva, el dharmadhatu o el dharma. Y esto es lo que el día de hoy queremos reflexionar y repetimos, se aplica a aquellos que están buscando hacer o realizar un trabajo interior y ya lo vamos a entender de alguna manera. La ley del karma aplica pues acción negativa, resultado negativo. Acción positiva, pues resultado positivo. Pero es una ley con la cual, por ejemplo, el karma yoga te enseña reglas de conducta moral en donde dice para que tú te evites tener un karma negativo, pues haz buenas obras. Y en ese sentido, bueno, pues tienen razón, es una enseñanza básica, elemental, por lo cual todos tenemos que comprender que definitivamente cuando nosotros iniciamos en estas enseñanzas tenemos que hacer conciencia de que cada acción nuestra, ya sea de pensamiento, palabra, emoción, etcétera, pues va a tener una consecuencia, ya sea a nivel personal, familiar, individual, etcétera, etcétera, y que la ley de alguna manera es tan matemática que cumple como una especie de fichas de un tablero, fichas de un juego, a lo mejor decirlo, pues para entenderlo, como cuando extendemos las fichas en un tablero para realizar, pues ahora sí que poner en marcha un juego, pues así diríamos que la vida, la divinidad, los jueces, digamos, de la ley del karma, pues acomodan las fichas matemáticamente, de tal manera que vamos comprendiendo cuando iniciamos estas enseñanzas que no tenemos nada por casualidad.
que ni el cuerpo físico, ni el color de ojos, ni la estatura, ni el país, ni la ciudad, ni los padres, nada es casualidad. Están puestas todas las fichas en el escenario para que nosotros cumplamos la ley, que unida a la recurrencia que hemos estudiado, siempre va a traer pues lo que llamamos nuestro predestino. Ahora bien, ¿qué es el Dharma? El Dharma es la posibilidad de trascender toda ley. En ese sentido hay que comprenderlo también y por eso decíamos, aplica para las personas que buscan un trabajo interno, que buscan y que realizan un trabajo de desarrollo interno, porque una buena persona va a recibir buenos méritos, la ley le va a pagar, pero no tiene nada que ver si realiza o no realiza un trabajo interno. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley del karma aplica, pues decíamos, para una persona, como cualquiera de nosotros, que un día hace una buena acción y, no sé, ayuda a alguien, pues la divinidad va a poner las fichas acomodadas, decíamos, en forma perfecta y matemática para que en el momento que lo necesite, quizás esa persona a la que ayudaste no te va a devolver el favor, pero va a llegar por otro lado. Esa es la ley del karma, simple, sencilla. Igual tú le hiciste daño a alguien, a lo mejor somos tan duros de corazón que la divinidad no te va a hacer a veces incluso, no es la divinidad, sino las fichas que se van a poner en el tablero. Uno puede decir, no, pero a mí no me afecta, total, que me pase o que no me pase algo. Entonces decimos, el rigor de la ley del karma es tal que para buscar hacer un choque consciente, para buscar curar el alma, dice, bueno, a lo mejor el rebote, o vamos a decir la consecuencia, no va a llegar incluso directamente a ti, sino a tus seres queridos o a situaciones donde te duele, vamos a decirlo así, ¿no? Para hacerte conciencia como una medicina. Por eso, repito, la ley del Dharma aplica para las personas que están realizando un trabajo interno y da la oportunidad, dice, de trascender todo dolor, todo sufrimiento. Da la oportunidad, es el pago, vamos a decir, de la ley por los méritos obtenidos bajo un trabajo interno. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, puede una persona no conocer un trabajo interno, decíamos, y recibir buenos pagos que la ley le hace porque han sido buenas sus acciones, ¿sí? Y a lo mejor, pues de existencia en existencia, pues nos irá dando la oportunidad de conocer o de poner en acción, dicen los orientales, la rueda del Dharma, ¿no? Bien, entonces entrando un poquito ya al tema, vamos a ir leyendo algunos puntos porque nos pareció que era importante leer algunos puntos relacionados a la ley del Dharma que a lo mejor ustedes los pueden investigar, conocer, buscar y con otras palabras pues vamos a llegar al mismo punto de comprensión. Primeramente, como una introducción diríamos, la experiencia de la realidad que adquirió Buda. Ustedes saben que Buda, aquel personaje, este ser llamado humanamente Siddhartha Gautama Sakyamuni, pues lleva una vida de renuncia en donde siendo príncipe de una nación y viviendo con todos los esplendores, su padre quería que él no conociera el dolor. Y entonces dicen que llegaba al punto de no mostrarle personas ancianas, de no mostrarle personas enfermas, de que solamente hubiera belleza a su alrededor. Ya de ahí hay una bonita reflexión, ¿verdad? Una gran reflexión que a veces decimos, yo como quiero mucho a una persona, no quiero que sufra, decimos, no quiero que vea la realidad. Y eso, bueno, no te lleva a la liberación, ya lo hemos dicho, muchas enseñanzas buscan solamente, ay, qué bonito, una meditación bonita, que me dé mucha motivación, etcétera, etcétera, pero no quiero ver lo feo, no quiero saber de lo malo, no quiero conocer al ego, no me gusta trabajar la muerte del ego. Eso mejor lo dejamos a un ladito, dicen muchas enseñanzas. Lo que importa es que tú te sientas mejor, que tú creas que Dios está contigo, que Dios te ha perdonado, que Cristo es amor y que Buda pues es compasión, ¿no?
nada más equivocado de la realidad, porque el propio Buda en su vida misma nos está enseñando que renunció a toda esa belleza. Cuando vio a la primera persona anciana, dijo: ¿qué es esto? Y entonces empezó a investigar y vio que había enfermedad, que había vejez, que había muerte, que había pobreza, que había miseria. Y como resultado de su reflexión dijo: hay mucho dolor en el mundo. Y decidió renunciar y dejar aquel mundo de riqueza, vamos a decirlo material, pero que es muy simbólica también, y se dedica pues al mundo de la renuncia, al trabajo de la renuncia. Llega a tal grado que está a punto de morir en sus ayunos y en todo esto por el camino de los brahmanes, hasta que comprende que tampoco es reprimiendo tanto los deseos que te vas a liberar. Él dice: necesito entrar en la comprensión, y entonces entra en una meditación de la cual él no regresa hasta que consigue su primera iluminación. Esa iluminación se da en 3 niveles, ustedes lo pueden investigar, no es el día de hoy la conferencia, pero es muy hermoso comprender pues que el Buda en su primera iluminación comprende que el mundo es como una gran rueda que está girando del dolor al sufrimiento, del placer al dolor, del gusto al disgusto, en donde nos encarnamos y nos encarnamos múltiples veces, atados como cadenas al dolor, ¿no? Sus 2 revelaciones posteriores, bueno, pues ya se podrán mencionar en otra conferencia, que sería bonito, ¿verdad?, también poderla explicar. Pero bueno, entonces dice que cuando él obtiene esa experiencia de la realidad, cuando a través de la meditación se desprende del mundo de la ilusión y adquiere esa primera fase de iluminación, entonces dice que él transmite sus enseñanzas, y sus enseñanzas para los orientales son el Dharma. Por eso, bueno, lo vamos a ir estudiando. Ellos se refugian en el Dharma, y el mayor Dharma que alguien ha podido dejar sobre la faz de la tierra, finalmente es la enseñanza adquirida por su propio proceso interior. Los grandes maestros lo que vienen a hacer es a revelarnos su propio proceso interior, a de 1000 maneras, a buscar transmitirlo. Y a eso se le comprende como la primera manera de manifestación de eso que es el Dharma. Es decir, ya para ir comenzando, cuando nosotros obtenemos la enseñanza libre, pura, que nos enseña el camino de liberarnos, estamos recibiendo un Dharma por lo menos prestado, el Dharma que alguien creó, un gran maestro, sea Jesús, Jesucristo, sea Buda, sea Mitra, sea Orfeo, sea quien ustedes quieran que sea. Todos los grandes maestros vienen, entregan su enseñanza y luego se retiran. Como dice el maestro Samael, es el rayo del superhombre. Enciende como un relámpago y después desaparece, para que tú realices el trabajo, para que tú practiques el Dharma, ¿sí? Dice entonces que la primera enseñanza de Buda, la más básica, elemental del budismo, son las 4 nobles verdades. Tampoco es el día de hoy la explicación. Ustedes pueden buscar en la gnosis del budismo algunas explicaciones que se han dado sobre esto. Pero para recordarlos, nos dice Buda o Siddhartha Gautama en su forma humana que existen 4 nobles. La primera, la verdad, es que existe el sufrimiento. Es verdad, ¿sí? En múltiples maneras de explicarlo. De hecho, Buda comprende que desde que nacemos estamos sujetos al sufrimiento, no solamente al sufrimiento que conocemos, sino aquel que es adyacente al alma y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso la práctica de la compasión en un Buda no es solamente al que sufre, al que tiene hambre, al que tiene sed, al que no tiene que comer, al que está enfermo. No solamente es la compasión ahí. La compasión más grande en el budismo se refiere a aquel que, siendo rico y teniéndolo todo, no ha encontrado la felicidad. No se ha dado cuenta de lo ilusorio que es este mundo. No se ha dado cuenta de lo que sufre el alma, atrapada en una cárcel de ilusión, ¿sí? Entonces, claro, esta es la primera noble verdad. Existe el sufrimiento, es verdad. Segunda noble verdad. Es verdad que el sufrimiento tiene una causa. La causa provoca el sufrimiento. ¿Cuál es la causa? Existe la causa, es verdad.
tercera gran verdad, dice el Buda, es verdad que si cesan las causas de algo, también cesan los resultados. Si termina la causa, termina la consecuencia, ¿verdad? Y la cuarta y más fuerte, puesto que si cesan las causas, también cesan los resultados, es verdad que hay una forma, hay un camino de hacer cesar ese sufrimiento. Ese camino, esa forma, esa manera de lograr liberarnos del sufrimiento, que es la primera enseñanza básica de Buda, y de la cual hay que comprender muchísimas cosas y que la Gnosis nos las ha venido a develar el maestro Samael en forma sintética, o como dicen, es el maestro de la síntesis, porque nos ha enseñado en una fase de cámara A, de cámara B o de preparación, quizás en segunda cámara, en un breve tiempo, lo que para los orientales esto cuesta mucho tiempo de reflexión y a veces pues existencias, ¿no? Entonces existe un camino y ese camino es también el Dharma. Es por eso que decíamos que el Dharma aplica para quienes empiezan a hacer un camino interno, ¿sí? El budismo también se conoce como Buddha Dharma. Es una forma, una expresión de budismo, también conocido como Buddha Dharma, porque incluye, son las religiones dármicas, vamos a decirlo así, porque buscan finalmente el Dharma como meta final. Dice, representa la determinación de alcanzar, por lo tanto, la iluminación. Es decir, imitamos en el budismo al Buda, como imitamos internamente en su camino, seguimos su camino, vamos a decirlo, al Cristo, ¿no? O seguimos al Buda en la búsqueda de la liberación, la plenitud de la actualización del potencial humano. La plenitud del potencial humano, o sea, alcanzar la plenitud de ese potencial humano, lo cual en el budismo se dice pues que somos todos, para los budistas, un simple germen o un pequeño embrión, el embrión de lo que podemos ser, el gusano que se puede convertir en la mariposa, pero todo ser humano que ha nacido no es más que un embrión en el alma y necesita desarrollarse como alma, es parte del misterio de la vida, de la creación, es parte del objetivo del Dharma de buscar desarrollar todo el potencial humano. Es lo que dicen todas las religiones, nada más que ahora lo estamos mencionando a nivel del budismo, ¿sí? Es la búsqueda final del cristianismo que hemos mencionado pues en los símbolos de esta Semana Santa, ya lo hemos hablado a nivel del cristianismo, ¿no? Claro que es muy crudo a nivel del cristianismo llegar a ese monte, a ese calvario, pasar por el monte de las calaveras, ser crucificado y resucitar. Bueno, pues está más claro en el cristianismo, pero por lo mismo de la enseñanza tan fuerte y tan directa es difícil de comprender. El budismo te va llevando a veces de la mano para comprender que la misión, el objetivo de tu vida es alcanzar la iluminación, desarrollar todo tu potencial humano, pero para ello pues hay que comprender la naturaleza de la mente, que la mente, pues ya nos explica el maestro Samael, existe la mente material, sensorial, y existe la mente interior, que ahora lo vamos a explicar. Y también hay que comprender que todos nacimos para el perfeccionamiento, dice, del ser, ¿sí? Si nosotros vamos comprendiendo esto, vamos comprendiendo qué es el Dharma. Finalmente es el camino que vas a recorrer en tu vida, que te va a conducir a desarrollar todo tu potencial. No estoy hablando de una empresa, no estoy hablando de un empresario, no estoy hablando solamente de un estudiante que puede llegarse a convertir en un gran profesional. Pues esa será una sección de las partes del ser que no niego que se deban y puedan desarrollar. Pero si no van acompañadas del ser interior, de la conciencia, pues bien puedes tener una gran profesión y haber desarrollado más o menos un gran potencial según eso, que podríamos medirlo como el desarrollo de un potencial humano, y lo único que has hecho muchas veces es pues convertirte en una maquinita más del sistema, ¿no? Entonces, el Buda en sus 4 nobles verdades enseña la primera parte de la enseñanza, y como todos sabemos, así como el mismo Jesucristo dio su enseñanza en 3 niveles, la parte esotérica, la más profunda, la parte intermedia,
a sus discípulos, la parte esotérica a sus apóstoles, a un grupo muy selecto, y la parte pública o exotérica hacia afuera, pues se la dio a todo el pueblo en sus sermones. Igual el Buda da su sermón en el Monte Benarés, su primer sermón donde enseña pone a girar, vamos a decir, o pone a trabajar este inicio del Dharma en sus primeros sermones sobre las 4 verdades, pero hay que comprender que el Buda también enseñó en 3 niveles, de lo cual se desprenden pues diversos tipos o estilos o divisiones, vamos a decir, que no son divisiones propiamente de separación, sino de comprensión de escuelas budistas, ¿no? Bien, dentro de esta verdad del sufrimiento nos dice el budismo que no solamente, como decíamos, es el tipo de dolor que conocemos, sino aquel que ignoramos, y por lo tanto la ignorancia es la enfermedad de la cual dicen los budistas estamos todos llenos. Esta enfermedad de la ignorancia que se vuelve tan crónica y que no te permite darte cuenta de que por ejemplo, una falsa felicidad se va a transformar en angustia, ¿no? La falsa felicidad de decir, me acabo de comprar el coche de último modelo, se vuelve, dicen los orientales, en angustia, porque entonces en la noche ya no puedes dormir, porque dices, no me lo vayan a rayar, no me lo vayan a ensuciar, no me lo vayan a tocar, no me lo vayan... Es una parte de las enseñanzas budistas en las cuales todos tenemos que meditar, o sea, los deseos, y que cuando los deseos no se cumplen producen sufrimiento, pero cuando los deseos se cumplen también producen sufrimiento, ¿sí? Una persona dice, es que yo deseo tener un hijo y a fuerzas lo voy a traer, como sea, porque quiero tener un hijo, aunque la ley no me lo ha mandado, por algo no me lo ha mandado, pero yo voy a hacer de todo tipo de cosas que ya ni mencionar, porque deseo tener un hijo. Bueno, pues ese hijo te va a traer sus consecuencias y punto, así de simple, es normal, es simple de comprender. Que vas a pasar momentos de angustia porque pues vas a tener que cuidar las enfermedades, estoy hablando en el nivel más normal, cuando el hijo pues te resulta un buen hijo, ¿verdad? Porque pues se sufre, ¿verdad? Dice, pregúntenle a las mamás, si no cuidando a los hijos se pasa, pues es difícil, ¿no? Criar un hijo en la forma correcta, ¿no? Entonces, esto es importante de comprenderlo porque sobre esto se va a derivar esta comprensión de la primera puesta que dicen en movimiento del Dharma. El Dharma, por lo tanto, no es algo que se pueda describir solamente. Se tiene que aprender y comprender que hay un camino y hay que conocer cómo caminar ese camino. Pero finalmente cuando tú caminas el camino, el Dharma es tu propio proceso interior. Por eso el maestro Samael en la Gnosis nos dice, la Gnosis es tu vida misma, la iniciación es tu vida misma, en tu vida diaria está tu iniciación. No pasas tus pruebas, pues no las pasas, y hasta que las pases, ¿verdad? Y si eso te lleva una vida, 2 vidas o 3 vidas, solventar la comprensión, trabajar con la muerte de ese orgullo que te está matando, pues así tendrá que ser, hasta que lo comprendas. Y si la divinidad te quiere ayudar, pues te pondrá dolor y dolor y dolor. A veces nosotros decimos, hay veces que la comprensión sobre esto es tan fuerte porque dices, bueno, ni la muerte misma puede ser que a una persona le doblegue el orgullo, ¿no? Ah, sí. Hay personas a las que sí, están cerca de la muerte, han pasado cerca de la muerte y dicen, siento que Dios me dio una oportunidad, y como ese Scrooge del avaro de la novela de Navidad, dice, me dieron la oportunidad de ver lo que me espera y entonces comprendo que le tengo que agradecer a cualquier persona que me ofenda en mi orgullo para poderlo trabajar. Pero hay personas que dicen, a mí ni la muerte me hace, ¿no? Ni los dolores ni sufrimientos de la vida me hace. Yo seguiré siendo en mi verdad, en mi soberbia, montado en mi orgullo, etcétera. Y así, por ese lado, pues cualquier defecto psicológico que podamos ver. Alguien dirá, pues la pereza a mí no me importa si no tengo que comer porque yo no tengo ganas de trabajar, ¿verdad? Y pues estoy hablando términos generales, porque la causa del sufrimiento en la gnosis, ¿cómo se llama? Y en el propio budismo se llama, ¿cómo? Pues ego, agregado psicológico, algo
que no eres tú, algo que es pasajero, transitorio, dicen los budistas, va a morir, porque de alguna manera no puede ser eterno. Solo el alma es eterna, pero el ego, más tarde que más temprano te vas a tener que dar cuenta. Y en el momento en que te das cuenta, si tú quieres cancelar las causas para evitar el dolor de ese defecto, pues te pondrás a realizar ese trabajo o ese camino interior, ¿sí? Bien, dentro del budismo entonces, pues ya dijimos, existen varios niveles de escuelas, etcétera, y pues varios niveles de trabajo en el que hay que lograr comprender que el Dharma es la búsqueda de todo iniciado, finalmente. Entre los budistas, también esto se dio en una conferencia de la Gnosis del Budismo, se explica lo que es el refugiarse, ¿verdad? El refugio en lo que es el ser, bueno, nosotros lo llamamos el Buda o el ser, refugiarse en, dicen ellos, el Shanga, que es la comunidad del trabajo, y refugiarse en el Dharma, que es la enseñanza misma, la práctica de la enseñanza. Para ellos, a eso le llaman esos 3 tesoros, ahora no me recuerdo la palabra con la que la nombran, pero básicamente son 3 tesoros, o una forma de vivir refugiado en esos 3 aspectos. Dicen, para mí mi vida es estos 3 aspectos. Mi trabajo en el grupo, porque ellos, acuérdense que trabajan a nivel monástico, de lamasterios o monasterios, y tienen sus votos que también el propio Buda desarrolló, etcétera. Se refugian en el Dharma, que es su camino interior, todo lo transfieren a su trabajo interno, vamos a decirlo en palabras que podamos entender en la Gnosis, todo lo que pasa alrededor lo transfieren a su trabajo interno. Y esto es bien interesante porque de alguna manera nosotros no lo hacemos así, no hemos aprendido a vivir así en Occidente. Nosotros todo lo que sucede a nuestro alrededor lo transferimos al ego, ¿sí? En el momento en que no me gusta cómo me trata alguien, ya el ego se está alimentando, porque no nos recordamos ni siquiera que estamos haciendo un trabajo interno. Si pudiésemos recordar que estamos realizando un trabajo interno, en ese momento nos autoobservaríamos y diríamos, me molestó esto, me hizo enojar lo otro, me hizo sentir menos esto, me pareció, hasta que porque hace mucho calor, pues lo transfiero a mi trabajo interno y digo, bueno, un poco de sacrificio, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues no puedo hacer nada. En fin, a nivel de la Gnosis nosotros tenemos que refugiarnos, como dicen los budistas, en nuestro Dharma, que es la enseñanza. En el grupo de trabajo en el que estamos realizando nuestro trabajo, así sea el matrimonio, la familia o como cada uno lo esté realizando, no con esto crear apegos, no estoy hablando de apegos, sino que el gimnasio realmente está en el grupo de trabajo, ¿verdad? Así alguien no pertenezca a ningún grupo, tendrá un grupo en su trabajo físico, en su empresa donde trabaja, pues finalmente esa será la comunidad donde uno puede aprender ese gimnasio interior. Y la el tercer refugio, dicen ellos, pues es en el Buda, es refugiarnos en nuestro ser, porque para ellos todos tenemos a ese Buda interior que podemos desarrollar, es básicamente pues lo que mencionamos en la Gnosis como el ser, ¿verdad? Bien, vamos para poder redondear esto un poquito, vamos a ver algo, un poquito investigando lo que es la palabra Dharma. Finalmente se puede traducir como el propósito de tu vida superior, no el propósito de tu vida mundano que todos conocemos, porque si preguntamos, hacemos un consenso, preguntaríamos ¿cuál es el propósito de tu vida? Pues alguien dirá, pues el joven dirá, pues si estoy estudiando, pues quiero terminar mi profesión. Si tiene muy claro cuál es su vocación, pues dirá, es que yo quiero servir a lo mejor como médico, etcétera. O la madre dirá, pues mi propósito en la vida es criar a mis hijos. O el padre dirá, pues mi propósito pues es criar a mis hijos y traer el sustento. El propósito pues de cada uno a nivel mundano, ¿no?
Pero cuando hablamos de Dharma, no nos referimos al propósito de vida, nos referimos al propósito interno, en tu vida espiritual, que es muy diferente. Luego por ahí se está manejando un poco comercialmente esto y pues motivando a las personas para amar el propósito de su vida mundana. Volvemos a lo mismo, eso es solamente como crear más fortaleza al mundo de los deseos sin una comprensión profunda. Es el propósito de tu vida espiritual, el propósito superior. El Dharma vendría siendo esa intención, dice que no existe una palabra que pueda traducirse del sánscrito, su origen es sánscrito, y no hay una traducción exacta en ningún idioma de Dharma. Tiene muchas atribuciones y muchas explicaciones, pero bueno, básicamente es ese camino interior, esa búsqueda de la liberación, de la iluminación, y para ello tenemos que desarrollar ese bodhisattva. El bodhisattva es la esencia trabajada, que bueno, de esto puede haber luego alguna conferencia también, porque el maestro nos explica la diferencia entre el bodhisattva, el bodhisattva, etcétera, ¿no? Pero bueno, para más o menos resumirlo y darle una idea global. Entonces, el Dharma, buscándolo en el diccionario, proviene del sánscrito, puede significar religión o ley religiosa o conducta piadosa, correcta. Puede estar relacionado a la ley natural, a la virtud, significa algo que sostiene, lo que mantiene unido, lo que es, finalmente lo que es. ¿Qué es lo que es? Cuando nosotros queremos definir la conciencia, decimos la conciencia es, lo que ha sido y lo que será. ¿Sí? Lo que es o las cosas tal como son, según las traducciones más acercadas a nuestro idioma, ¿no? Y a nuestra cultura. Es el mérito religioso también, o el propósito o intención del trabajo interno. Las religiones que lo han utilizado, pues por ejemplo las de origen hindú o las religiones hindúes son religiones dármicas, dice, que buscan el dharma, como el budismo, el hinduismo, el jainismo, el sijismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no existe una palabra, decíamos, de traducción realmente. ¿Por qué mencionamos esto y por qué nos interesa? Recuerden ustedes, como haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué nos decía el maestro Samael o qué nos dice? Que la nueva era o la nueva humanidad tendrá como fundamento la mezcla, sacando lo mejor del cristianismo y lo mejor del budismo. Dice, será una mezcla de budismo y cristianismo, porque realmente el budismo es una religión muy profunda, más allá de las partes elementales que se conocen, también maneja la alquimia, también maneja la muerte del ego en forma muy estricta, pero claro, en grupo muy cerrado, ¿no? La palabra Dharma, dice, proviene de la palabra Dhara, D-H-A-R-A, del sánscrito Dri, también, que puede significar conservar, poseer, mantener, o del hindú o del idioma indo, dar, que es ajustar, sostener, etc. El verbo dar, de alguna manera, pues cuando damos, ¿no? Pues también tiene cierta alusión, según nuestro parecer, con la palabra dharma. Y bueno, también tiene relación, dice, que aparece por primera vez o en sus primeras manifestaciones escritas provienen de los libros de los Vedas, de los hindúes. Ustedes saben que son libros muy antiguos, son 3 principales, pero este Veda es el Atharva Veda, dice que es un libro que no se ha logrado recuperar del todo. Este libro no es de los principales de los Vedas o Vedas de los hindúes, pero sí nos llama la atención porque dice que lo que se ha logrado entender, y no es nada confirmado, es que es un libro relacionado a los sacrificios que los brahmanes o sumos sacerdotes hindúes tenían que realizar. Está relacionado al sacrificio, ¿sí? Y que en este libro, pues también, para poderlo estudiar se requería un cierto tipo de iniciación especial.
Es decir, no cualquiera lo estudiaba, aunque es un libro también muy perdido, ¿no? No es algo que se pueda, digamos, estudiar muy completo porque se han perdido muchos fragmentos, etcétera, pero sí se conoce, ¿no? Ahora, el hinduismo, que precisamente, y para que lo sepamos también, ¿no? La religión hindú o el hinduismo, no, ellos no se llaman a sí mismos. Si tú les preguntas, ¿eres de la religión hindú? Ellos no te van a decir, no, mi religión no se llama hinduismo, es el nombre que le damos en Occidente, pero su religión se llama Sanatan Dharma, es decir, es una religión dármica, dice. Y bueno, pues dice que el Dharma para los hindúes significa la conducta que se considera que está de acuerdo con el Rita. Es decir, el Rita para los hindúes, dice, es la ley que hace posible la vida y el universo. El Dharma, por lo tanto, incluye deberes, derechos, leyes, conductas, virtudes y una recta manera de vivir. Pues es todo un estudio que vamos a ir encontrando si le queremos buscar una investigación, ¿no? En esta ley universal de vida se encuentra cada individuo en este universo y bueno, pues es cíclica y está representada por una rueda que gira sobre sí misma como un chakra y es incluso el emblema, o fue, no lo sé si todavía, de la bandera de la India o de estos países. Entonces, bueno, eso es interesante, es como un chakra. Un chakra que gira significa un trabajo que se desarrolla, ¿no? Y también entre los hindúes existió el dios Dharma, dicen ellos en la epopeya del Mahabharata, esa epopeya épica que pues a lo mejor la tuvimos que estudiar en la escuela. Dice, aparece este dios Dharma, aparece como un dios también llamado Lama, que era el superintendente de la muerte. Dice uno, ¿y esto qué significa, verdad? O sea, ese Dios se encarna a nivel humano, pero es la mano derecha de la muerte, ¿no? El Dharma. Vean, vayan ustedes sacando sus conclusiones. Dice, encarnado ya como un hombre llamado Yudhishthira, es un emperador, se convierte en un emperador que cuando se retira por causas de la edad, dice, vive en las ciudades indias para hacer meditación, o sea, se retira para hacer meditación y encontrar el camino de la superación del ciclo de reencarnaciones. Este emperador, que es el dios Dharma, dice, encarnado como hombre, se dedica a liberarse, simplemente, vamos a decirlo así, y dice que no murió, que fue llevado en cuerpo y alma, ascendió, vamos a decirlo, al cielo de Indra. Indra es el dios Agni, es el dios del fuego, dice jefe de todos los dioses donde todavía vive. Muerte, fuego, vayan ustedes sacando sus conclusiones, porque ¿qué más vamos a hacer? Esto no es más que para algunos una leyenda épica, pero realmente llena de símbolos como todo. El budismo entonces es esa ley cósmica. En el budismo el Dharma se entiende como la enseñanza, decíamos, del Buda, como la purificación y transformación de todos los seres humanos, el camino de la purificación, el camino de la justicia, dicen también, y comprende pues esa fórmula, decíamos, del triple fuego, que son esas joyas del budismo de las que hablamos. Para los budistas es imposible que el Dharma se pueda tener en un concepto intelectual. No existe el Dharma si no se practica. Para ellos la práctica es lo más importante. Por eso ellos dicen la práctica del budismo. O sea, el budismo para los budistas no es algo que se estudia, se conoce, se tiene curiosidad de saber, me parece muy interesante, me gusta mucho su forma, su filosofía. No. Para ellos budista solamente es el que lo practica. ¿Sí? El que lo pone en práctica, como debería ser todo, ¿no? Entonces vayan ustedes viendo, en estos símbolos lo que encontramos es un camino, es una enseñanza que debe ser práctica, está relacionada de alguna manera con la iniciación, tiene que ver con la muerte y tiene que ver con el fuego, ¿sí? Por lo tanto, a nivel de la gnosis nos dice el maestro, y esto sí lo queremos leer del libro de
de el autoconocimiento. ¿Cómo es el libro? Se me fue ahorita el nombre, pero bueno, en Didáctica Concreta del Autoconocimiento dice el maestro: cualquier agregado psíquico, viva personificación de tal o cual error, una vez que ha sido desintegrado, libera eso que se llama esencia. ¿Cuáles son las causas del dolor, decíamos? Pues el ego. Una vez que nos ponemos a trabajar con el ego y desintegramos ese defecto, se libera una parte de la esencia. Es claro que dentro de cualquiera de estas botellas conocidas como agregados psíquicos existe esencia o conciencia anímica enfrascada, pues porque está como embotellada, ¿no? Al quebrantarse o cualquier error, el porcentaje de esencia allí depositado o embotellado es liberado. Quebrantar un defecto, de verdad, necesitamos tener mucho a favor para poder nosotros mismos quebrantar un defecto, o que la vida nos haya hecho morder mucho polvo para que nosotros quebrantemos un defecto nuestro, sobre todo los relacionados al orgullo, la codicia, la lujuria, etc. Se necesita verdadero sufrimiento muchas veces cuando no lo hacemos de forma voluntaria para quebrantar un defecto. Pongamos los ejemplos que ustedes quieran y damos la puerta abierta a los que también están por internet. Pero, ¿qué se necesita, por ejemplo, para quebrantar el defecto de la gula? Dicen por ahí que el creador de cierta marca de cigarros se hizo millonario, pero murió de cáncer y antes de morir dijo: no es bueno fumar, o sea, no lo recomiendo, no debe ser, no es correcto, ¿no? Pero él se hizo rico vendiendo la conocida marca de cigarros. ¿Pero qué necesitó? Pues a lo mejor morir de cáncer de pulmón para poder decir: me equivoqué, ¿no? ¿Qué se necesita para quebrantar la gula? Pues a lo mejor que el cuerpo reviente, ¿verdad?, de una enfermedad, y entonces o te pones a cuidar tu alimentación. Mientras le seguimos dando el gusto, ¿verdad? ¿Qué se necesita para quebrantar el orgullo? Muchas veces, díganme ustedes, ¿cómo damos el brazo a torcer? Pues con necesidades, con situaciones malas que nos pasan, ¿no? Necesitar pedir ayuda. ¿Qué se necesita para quebrantar la ira? ¿Que te dé un derrame cerebral? ¿Que te dé una afección en el hígado? ¿Que te dé una enfermedad, una diabetes? ¿Que te dé qué? Para que tú quebrantes un defecto. Y somos tan tercos que ni aún con la medicina quebrantamos a veces esos defectos y decimos: yo soy así y no voy a cambiar. ¿No es a veces las frases que se escuchan a nivel de la vida diaria? Que un padre, por ejemplo, esté en el lecho de la muerte y no pueda perdonar a su hijo, ni aún con la muerte misma. Pues alguien nos comentaba el caso, ¿no?, de una persona que maldijo a su hijo, y que después de maldecirlo, cuando ya estaba en el lecho de la muerte, le pidieron que el hijo fuera a verlo, ¿no? Y antes de llegar el hijo se enteró aquella persona que estaba en el lecho de muerte y dijo: no me va a ver así, y se levantó, porque a veces el ego nos tiene, así como el ego nos lleva al lecho de la muerte, porque es el ego el que se gasta todos los recursos, vamos a decir, todo nuestro capital cósmico. A veces también un ego es el que te mantiene, y por ahí hay un refrán que dice que el hambre me tira, pero el orgullo me levanta, ¿no? Algo así. O sea, ¿qué necesitamos para quebrantar un ego? Pero si nosotros tenemos la enseñanza, el Dharma, y la comprensión suficiente y la fuerza de voluntad, dicen en internet, suficiente, podemos quebrantar un ego. Y una vez que le damos a un ego, amigos, hermanos, compañeros, tenemos el camino para darle a todos los demás. Si son muchos, si es una multiplicidad la que llevamos dentro, somos irreconocibles cuando nos sale el ego. Y aquella persona que te muestra tanto cariño, cuando le sale el ego casi te quiere
abofetear, pues está bien, pero somos múltiples, imperfectos. Pero cuando agarramos el camino para trabajar un solo ego, conocemos el camino para agarrarlos a todos. Y con el amor se quebranta el ego. Con el amor se quebranta el ego. Sí, a veces es cierto que tocando el amor, cuando hay amor en el alma, puede reaccionar más con amor que la ley te marque, ¿no? Te actúe. Consciente. Pero hay que decir exactamente amor consciente, porque el ego a veces se disfraza de amor también. Y hay que comprender que las virtudes están atrapadas por el ego, ¿no? La mayor ayuda de amor que la divinidad nos da es cuando nos pone la ley encima, ¿no? Ese es el amor de la divinidad para ayudarnos a ver si quebrantamos esos defectos tan fuertes. Porque cuando nos va bien y cuando la vida está tranquila, es imposible que nos demos cuenta de muchos defectos que llevamos dentro. Una persona no lo podría creer, que lleva muchos defectos en su interior cuando la vida le está yendo bien y le está sonriendo. De verdad, créanme, no. Y aun cuando nos va mal, entre comillas, a veces no queremos darnos cuenta, ¿no? Viendo no vemos, ¿no? Cuando viendo no vemos, pues, ¿qué vamos a hacer? No hay nada que hacer, porque no lo veo. ¿Qué voy a trabajar si no lo veo? Entonces vienen los grandes maestros y se sacrifican con su dharma y lo entregan al mundo. Y a eso le llamamos sacrificio por la humanidad, que es al punto al que queremos llegar. Dice, cuando nosotros vamos quebrantando los agregados psíquicos, el porcentaje de conciencia despierta se irá multiplicando y cuando la totalidad de los agregados psíquicos sean reducidos a ceniza, la conciencia habrá despertado también en su totalidad. Si tan solo hemos quebrantado un 50% de elementos psíquicos inhumanos e indeseables, poseemos obviamente un 50% de conciencia objetiva despierta. Y aquí es donde pues la enseñanza nos dice que tenemos un 97% de ego y un 3% de conciencia, y encima la conciencia que hay está dormida. O nos ponemos a trabajar o esto es un giro de la rueda de samsara interminable. Dolor y dolor y dolor. Dolor en la falsa felicidad y dolor en el dolor mismo o sufrimiento, ¿no? Humano. Dice... Mas si nosotros conseguimos quebrantar el 100% de los agregados psíquicos indeseables, lograremos de hecho y por derecho propio un 100% de conciencia objetiva. Así, a base de multiplicaciones incesantes, nuestra conciencia irá resplandeciendo cada vez más. Eso es obvio, sí. Entonces el camino de la liberación es interno, no es externo como las religiones. Exactamente. Las religiones... es diferente a la forma religiosa. La religión es el camino y la forma religiosa es la institución, ¿no? Hay que comprender eso también, porque el Dharma es precisamente la enseñanza de los grandes maestros, que puede darse en forma de un arte, de una religión, de una ciencia, del alma, objetiva, o hasta de los 4 pilares de la gnosis: ciencia, arte, filosofía, ¿y cuál? Y ciencia, de religión, ¿no? O mística. Bien. En todo caso, a medida que nosotros vayamos quebrantando los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, distintos siddhis o facultades luminosas irán aflorando en nuestra psiquis, y cuando se haya conseguido la aniquilación budista, entonces en verdad habremos conseguido la más absoluta iluminación. El maestro Samael es el maestro de la síntesis y nos lo está diciendo lo mismo resumido. El momento que nosotros eliminemos el ego, que es la causa del dolor y que es el camino para la liberación, pues estamos del otro lado. Esta palabra aniquilación budista molesta mucho a determinadas organizaciones de tipo pseudoesotérico y pseudo-ocultistas. A nosotros, en vez de fastidiarnos tal palabra, nos agrada realmente. Conseguir el 100% de conciencia es algo anhelable. Son muchos los que quisieran tener la iluminación, son muchos los que se sienten amargados, los que padecen entre las tinieblas, los que sufren por las distintas circunstancias amargas de la vida. La iluminación es algo muy anhelable,
pero la iluminación tiene una razón de ser. La razón de ser de la iluminación es el Dharma Dhatu, el Dharma. El Dharma Dhatu. Esta palabra de tipo sánscrito sonará un poco extraña a los oídos de los aquí presentes. Dharma Dhatu viene de la raíz Dharma. ¿Podría alguien desintegrar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos? Sin embargo, no por ello lograría la iluminación radical. Aquí está en juego algo que se llama el tercer factor de la revolución de la conciencia, el del sacrificio por la humanidad. Necesitas tener Dharma, capital interno, para ayudar a los demás. Por eso, en la plática anterior de la ley de Katancia decíamos, ayudar cuesta, ¿por qué te sorprendes? Claro que cuesta. Cuando tú ayudas, tú tienes que también desarrollarte internamente. Si tú le ayudas a alguien a ver un defecto, tú lo tienes que ver más profundo, pero la divinidad te ayuda. Y le llamamos también ley de Katancia, depende cómo la queramos manejar. Para bien o para mal, a nuestro favor o en nuestro contra, ¿sí? Si no nos sacrificamos por la humanidad, no sería posible conseguir la iluminación absoluta, porque, repito, la razón de ser de la iluminación es el Dharma Dhatu. La única razón por la cual alguien quisiera la iluminación tendría que ser el Dharma Dhatu. El poder contar con la clave de la liberación vivida para poderla compartir. Para conseguir la iluminación absoluta se necesita trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Nacer, es decir, crear los vehículos existenciales superiores del ser, la alquimia. Morir, desintegrar el ego en su totalidad. Y sacrificio por la humanidad. He ahí los tres factores de la revolución de la conciencia. Queridos amigos, la comprensión del Dharma, aunque pueda ser una confusión intelectual, nos la enseña la misma gnosis que nos develó el maestro Samael en esta época, desde la primera conferencia casi de introducción a la gnosis, cuando nos enseña los tres factores de la revolución de la conciencia. Hay que organizar la psiquis dentro de sí mismo aquí y ahora. Si nosotros trabajamos correctamente, organizamos la psiquis. Por ejemplo, si no malgastamos las energías del centro emocional, si no malgastamos las energías de la mente o del cerebro motor instintivo sexual, es obvio que con tal reserva creamos o venimos a crear, a dar forma al segundo cuerpo psicológico en nosotros. Este cuerpo denominémoslo eidolon. Es indubitable que si nosotros nos libertamos de la mente sensual, conseguiremos en realidad de verdad ahorrar energías intelectuales, con las cuales podríamos nutrir al tercer cuerpo psicológico o mente individual, el segundo, el cuerpo de las emociones. Al pronunciarme contra la mente sensorial o sensual, quiero que ustedes entiendan claramente que no dejo de reconocer la utilidad de la mente sensual o sensorial o la mente material, y que necesitamos vivir en perfecto equilibrio, saber manejar la mente superior y saber usar la mente sensorial. Porque si uno no sabe usar la mente sensual, se olvida de que tiene que pagar la renta, se olvida de que debe de comer para existir, se olvida de que tiene que vestirse, anda por las calles en el más completo desaliño, no cumple uno con sus deberes de la vida. Entonces la mente sensual es necesaria, pero hay que saberla manejar inteligentemente con equilibrio, es decir, la mente superior y la mente sensorial deben equilibrarse en la vida, eso es obvio. Por ahí hay algunos relatos de algunos médicos específicamente que se dedicaron a estudiar la vida después de la muerte o las experiencias de las personas que morían clínicamente durante un tiempo, segundos o minutos, y luego regresaban. Y entonces decidieron buscar esa experiencia. Dice que cuando pudieron encontrar esa experiencia por la causa que haya sido, o sea, dice este personaje médico, estuve casi como una semana que no comía, no hacía nada, porque la experiencia del mundo interno es tan maravillosa, dice que le tomas desapego incluso al mundo material. Pues necesitamos la mente sensorial porque hay que pagar la renta, hay que comer, hay que alimentarse, hay que vestir, pero no puede ella dominar a la mente superior. Sí. Hay dos preguntas. Una dice, ¿a qué se debe que hay personas que nunca llegan a conocer estas enseñanzas en la vida? No tienen el Dharma, ¿verdad? Vamos a decirlo así.
Sin embargo, creo que en la vida a todos se nos da una oportunidad. Mientras haya un alma, todos de alguna manera la conocemos. A lo mejor, no sé, por ahí leímos el libro, por ejemplo, no sé, de Lobsang Rampa, El tercer ojo, y ya se sembró la inquietud. Si la persona no lucha por desarrollarse, ya no es que no haya habido compasión, la enseñanza llegó de alguna manera, ¿no? Otra pregunta, ¿el sacrificio por la humanidad se realiza solo transmitiendo la enseñanza a otros o significa también la ayuda en todo sentido a otros? Bien, aquí es una pregunta muy interesante. Hay tantas confusiones a veces, ¿verdad? A veces las personas que estamos en la gnosis creemos que porque estamos dando la enseñanza ya no tenemos que hacer ningún acto de compasión en la vida, y eso es un error. Pero sí hay que separar las dos cosas. Un acto de caridad en el que una persona ayuda a otra es un acto de caridad relacionado al karma. Vas a recibir una buena obra. Has hecho una buena obra, vas a recibir un buen pago. Eso nadie lo va a negar. Por eso dice, no te preocupes por lo que vas a recibir, sino por lo que vas a dar en la vida. Si tú no das nada a la vida, nosotros somos tan egoístas, queridos amigos, que nos hemos encerrado tanto en el yo, que estábamos platicando con algunos estudiantes y decíamos, ya nadie hace nada desinteresadamente por los demás. Incluso todo el mundo se esfuerza hoy por dejar una herencia a sus hijos, a su línea directa nada más, ¿no? Y nunca dejamos nada por la humanidad. Acuérdense que hay personas que crean fundaciones para los perritos, para los niños pobres, para esto, para lo otro, y lo dan desinteresadamente. Creo que todavía hay gente así en el mundo. Y creo que es parte de la inspiración nuestra, en nuestra vida humana muy particular. Así lo sentimos. ¿A dónde va llegando también el grado de egoísmo ya en nosotros, que ya a veces hasta un padre dice, no, pero de mis 10 hijos nada más le voy a dejar a 2 mi herencia, porque los otros hijos no me cayeron bien, ¿no? O sea, vamos cada vez restándole más al altruismo y volviéndonos cada vez más egoístas, hasta en lo que decimos que damos a los demás. Entonces hay que reflexionar muy bien. Y vamos a tener una conferencia sobre la caridad, la compasión y varias de estas cosas, porque no son virtudes que pueda uno decir, porque di una moneda soy caritativo, nada más lejos de la realidad. Entonces, se ayuda a la humanidad de 1000 maneras. Nosotros realizamos de repente también actividades de caridad en las que decimos, bueno, no solamente dar la enseñanza, a veces también enseñarnos entre nosotros todos, los estudiantes y los que nos escuchan, a que no solamente se trata de escuchar mi conferencia o la conferencia y luego sentarme a meditar y trabajar con la muerte de mi ego. Se trata también de que si en la medida de mis posibilidades puedo llevar un poco de comida o de alimento, de algo al que sufre, pues adelante, pero eso no es Dharma. Dharma es la enseñanza del Buda. Y por lo tanto, Dharma es enseñar el camino de la liberación. Ahí entra el Dharma. Y por eso decíamos al inicio, aplica para los que están en el trabajo de la iniciación. Como la ley de Katansya también aplica para los que estamos en el trabajo de la iniciación. ¿Sí? Bien, dice, hay gentes que se preocupan únicamente por la mente superior, por ejemplo, determinados eremitas que viven en cavernas en el Himalaya y olvidan que tienen una mente sensorial. Se necesita de la mente sensual, funciona en forma equilibrada para cumplir uno con los deberes de la vida. Es decir, necesitas que tu mente te recuerde que hay que pagar, que te organices, que organices algo. Si vamos a tener un retiro, se necesita la mente sensorial para organizarnos, para decir, tal día se va a comer esto, se va a hacer esto, se va a contratar aquí, se va a hacer allá, porque si no, pues no lo haces. O sea, no nos podemos sentar 3 días abajo del sol, sin comer, sin dormir y sin nada. Y así al aire libre, necesitamos a la mente sensorial. Dice, pero la pugna entre la mente superior y la mente sensual es espantosa. Recordemos nosotros al Cristo cuando estuvo en su ayuno en el desierto. Se le presenta un demonio y le dice, todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras. Es decir, la mente sensorial tentando al Cristo.
Y responde la mente superior, el Cristo. Satán, Satán, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo obedecerás. Todo lo que hacemos, aquí entendemos ese budismo, ¿verdad? Va en función del ser, en función del trabajo interno, en función de la obra, en función de dar, en función de servir. Pero como nosotros no sabemos hacer eso, nosotros lo que hacemos, nos ponemos a trabajar para sacar dinero en función de la mente sensorial. Y nos dice la mente sensorial, todo esto te daré si te arrodillas y me veneras a mí. Y uno sí cae en eso. Porque dice, dinerito que recibo, a ver qué me compro, ¿verdad? Dinerito que recibo, a ver si me cambio el coche. Dinerito que recibo, a ver en qué me lo gasto, porque quiero, deseo gastar. Pero se me olvida que la ley del dinero nos dice que también hay que ayudar a los demás con lo que recibimos. Si quieres que esa ley siempre reditúe, simplemente hasta porque necesitas equilibrar esa energía que llamamos dinero, porque no es otra cosa más que energía, porque el papel pues se quema, se rompe y ya lo perdiste, ¿no? Pero la energía que depositaste en ese trabajo y solo la quisiste para ti, pues no. O hay a lo mejor, por ejemplo, los padres modernos muchas veces dicen, bueno, pues como yo les compro todo a mis hijos, pues ya está, ya cumplí. Con el dinero que gano, pues yo les compro todo y ya cumplí. Y se nos olvida que no. Entonces esa es una manera en que nosotros no hemos sido educados. Los budistas han sido educados a refugiarse en el Dharma, a refugiarse en el Buda y a refugiarse en la comunidad. Cosa más hermosa, ¿no? Nosotros vivimos para nosotros, si acaso para nuestra familia en el mejor de los casos, y porque son mis hijos, porque los quiero. Yo a los hijos de los demás no los quiero, pero a mis hijos sí. Mi arbolito sí lo quiero, sí lo riego y sí lo cuido, pero a los demás árboles no me importa si se queman, ¿no? Es decir, Dios te pone un hijo para que aprendas a amar a alguien, para que después tu amor se extienda hacia todos los hijos del mundo, hacia toda la humanidad, y comprendas que esa idea de yo no existe. Por eso los mayas dicen, yo soy tú y tú eres yo, ¿verdad? Porque no debe de haber la sensación de separación de las cosas. De hecho, nosotros tenemos la idea de que estamos separados del aire que respiramos, del agua, del fuego, de todo. O sea, creemos que somos una cosa aislada del universo y no lo somos. Esa es la realidad del ego, de la idea de yo. Yo es yo. Todo lo demás se diluye cuando no hay yo. Eres todo. Eres el Tao, eres el absoluto, eres el Logos, eres el Cristo, eres todos. Eres el que sufre y eres el que ama y eres el que busca y eres el que, el que trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por eso el Dharma es la enseñanza, ¿no? Básicamente, y pues la iluminación que se adquiere en base a la práctica de los 3 factores o de ese camino que existe para liberarnos. Dice entonces, no se dejó tentar Jesús, se dominó la mente sensorial, pero esto no quiere decir que no sea útil la mente, lo que sucede es que hay que tenerla bajo control. Debe marchar en perfecto equilibrio con la mente superior. Y esto pues es la explicación simple del maestro Samael, que en forma sintética nos enseña, decíamos, cómo refugiarnos en nuestro trabajo interno, dirigir todo hacia nuestro trabajo interno. Todo lo que hacemos en la vida está relacionado a nuestro trabajo interno, al perfeccionamiento de nuestro ser, a la ayuda a la humanidad y a comprender que no es la mente sensorial, que no es este mundo material el que te va a dar la alegría ni la felicidad, que esto es pasajero y que cuando estés en el lecho de tu muerte tengas el Dharma, te lleves la sabiduría, te lleves a una persona, a un hombre, a una mujer sabio y que esa alma haya crecido, se haya perfeccionado. En cierta manera ese es el Dharma. Aplica para quienes realizamos un trabajo interno. Como la ley de Katansya, también el Dharma es la aplicación o el resultado de los esfuerzos de un trabajo interno, diferente al karma, que puede ser positivo o negativo por acción y reacción. Simplemente el Dharma es una ley superior relacionada, sí, obviamente al karma, pero es una ley superior, como la Katansya es una ley superior. El Dharma es una ley superior aplicada
a los logros internos que se obtienen en base a la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia en términos gnósticos, en términos budistas, hinduistas, etc. Ya explicamos más o menos por dónde va, ¿verdad? Yo creo que cada uno puede investigar, pero sí comprender que la realización del trabajo interno cuesta más, se exige más, pero también busca la liberación y la iluminación como resultado final. La razón de ser es el Dharmadato. La razón de ser, de iluminarse. Alguien puede decir, es que a mí me gustaría recibir la iluminación. ¿Por qué? Porque me gustaría ser un gran maestro o porque me gustaría pues, que me veneren como un gran ser, ¿no? Ya no. La razón de ser de la iluminación es el Dharmadato, tener el capital cósmico suficiente que han tenido los grandes maestros para ayudar a la humanidad. Ciertamente sus errores se los cobran muy caros, pero tienen el Dharmadato, tienen el Dharma de haber hecho su trabajo interno. Y de ellos, contados, queridos amigos, necesitamos grabarnos en nuestra mente interna y que la mente interior siempre domine a la mente sensorial, que todo lo que hacemos es, como decían los antiguos templarios, nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, todo para la gloria de tu nombre. Todos nos lo han enseñado, queridos amigos. Tenemos que soltar el egoísmo fuerte, dejar de aferrarnos tanto a la soberbia, al orgullo, a cuidar nuestra imagen, a querer aparentar ser incluso buenas personas. Muchas veces en este camino lo que queremos hacer es pulir al ego y ahora mostrar el orgullo que antes teníamos pues en la soberbia del maestro. Y eso no nos ayuda. Necesitamos el Dharmadato, necesitamos crear el trabajo interno y ganar por ello los beneficios de esa iluminación para ponerlos al servicio de la humanidad, que sufre, que llora. No solo de los que sufren por la enfermedad, decíamos la vejez o lo que sea, por el que sufre y no se ha dado cuenta que va a llegar a la vejez, a la enfermedad, etcétera, antes de que llegue, porque el alma ya lo sabe. Entonces, ayudar a la humanidad, la compasión tiene muchos niveles. Que pasen buenas noches, los esperamos el día jueves.